Bienvenidos, mi nombre es Emiliano Gigliotti, soy médico de planta del CEN5 y vamos a hablar de fiebre sin foco en el menor de 36 meses. Los objetivos son que al finalizar esta clase sean capaces de describir cuál es el abordaje inicial correcto en el niño menor de 36 meses con fiebre sin foco evidente, identificar cuáles son los parámetros que utilizamos para categorizar el riesgo de tener una infección bacteriana grave y describir cuáles son las conductas terapéuticas recomendadas en cada caso. Se define la fiebre como una temperatura rectal mayor o igual a 38 grados centígrados. Hay que considerar que esta definición es un tanto arbitraria, principalmente porque en los niños no se toma habitualmente la temperatura a nivel rectal, sino se determina la temperatura axilar, eventualmente timpánica. En otras culturas se registra la temperatura oral y en todos los casos, aunque las temperaturas de referencia sean diferentes, utilizamos el mismo valor de corte de 38 grados centígrados. Es uno de los motivos de consulta más frecuente en pediatría, probablemente en guardia sea el más frecuente. En un 20% de los casos, luego de una anamnesis adecuada y un examen físico minucioso, no se podrá determinar la causa, es decir, no se encontrará el foco. Esta es la definición de fiebre sin foco. Y hay que tener presente que tanto la anamnesis como el examen físico ofrecen menos información en niños pequeños. Y la mayoría de las veces se trata de una infección viral autolimitada, pero un pequeño grupo de pacientes tendrá lo que se denomina una infección bacteriana grave, y esto es precisamente lo que más nos importa. La infección bacteriana grave incluye la bacteriemia oculta, esto es el aislamiento de una bacteria patógena en hemocultivos en un niño febril, que aparentemente está bien, que no tiene repercusión clínica, por eso en eso se diferencia de la sepsis, la meningitis, la osteoartritis, la neumonía, la infección bacteriana y la enteritis bacteriana. ¿Cuál es el objetivo de definir fiebre sin foco como entidad? La mayoría de los pacientes tienen cuadros virales que son autolimitados y un porcentaje chiquitito de pacientes tiene una infección bacteriana grave que requiere tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que no tratar estas infecciones bacterianas graves determina un mal pronóstico, por lo que se necesitan herramientas que sean muy sensibles, es decir, que podamos detectar a todos los pacientes que tienen infección bacteriana grave, en función de la severidad del cuadro y que tengan una especificidad adecuada para evitar que muchos pacientes que no requieran se internen, reciban tratamientos antibióticos innecesarios, lo que conlleva nuevos riesgos y costos tanto para el sistema de salud como para la familia, es decir, lo que se llaman costos indirectos. Un aspecto importante a considerar es que no hay ningún parámetro clínico ni de laboratorio que aislado o incluso combinados permitan confirmar o descartar la existencia de infección bacteriana grave en niños con fiebre sin foco, por lo que es fundamental el control clínico exhaustivo y reiterado para detectar cambios en la evolución. Hay que tener presente que a menor edad el riesgo de infección bacteriana grave es mayor, y eso está dado por la inmadurez del sistema inmune en los primeros meses de vida, debido a un déficit en la opsonización, en la función macrofágica, en la actividad de los neutrófilos. Hasta los 2 años la producción de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G específica frente a gérmenes capsulados como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis no es adecuada. Y por otra parte, la inmunización mediada por la vacunación se está iniciando en esta etapa en forma progresiva. Se plantean entonces 3 escenarios: menores de 3 meses, que a su vez lo dividimos en 2 grupos, en neonatos menores de 30 días y lactantes de 30 a 90 días, y un tercer grupo sería el de niños de 3 a 36 meses. Y así es como va a estar estructurada la clase, lo vamos a ir repasando a continuación. ¿Con qué herramientas contamos? Por un lado está la evaluación clínica, existen escalas para ello, y por otro lado exámenes complementarios tanto de laboratorio como imágenes. Para objetivar la evaluación clínica se desarrollaron diferentes escalas de observación. Las más difundidas y utilizadas
son la escala de IOS para lactantes menores de 8 semanas y la escala de la Universidad de Yale para niños de entre 3 y 36 meses de edad. En cuanto a los exámenes de laboratorio, los parámetros utilizados tradicionalmente, como el recuento de glóbulos blancos y neutrófilos totales, tenían cierta utilidad para predecir infección bacteriana grave en investigaciones realizadas antes de la incorporación de las vacunas para hemófilos y estreptococo. Estos estudios datan de la década del 80, la mayoría de los estudios sobre fiebre sin foco, y este escenario se ha visto modificado por la incorporación de estas vacunas. La proteína C reactiva y la procalcitonina son los reactantes de fase aguda más utilizados y considerados actualmente. La proteína C reactiva comienza a elevarse después de 12 horas del inicio de la enfermedad, con altos valores en infección bacteriana grave, y la procalcitonina asciende más precozmente que la proteína C reactiva, con un pico a las 6 a 8 horas. Los valores menores a 0,05 nanogramos por mililitro se correlacionan con bajo riesgo de infección bacteriana grave y los mayores a 2 nanogramos por mililitro con sepsis. Si bien esta prueba ha demostrado tener buena correlación con infección bacteriana grave, como habíamos mencionado previamente, que no hay ningún parámetro que nos permita definir si el paciente tiene o no una infección bacteriana grave, su valor predictivo negativo no es del 100%. Por otra parte, es una prueba que no está disponible en la mayoría de los medios y que tiene otro costo, obviamente. La velocidad de nitrosedimentación, que es un estudio de bajo costo y que se ha utilizado tradicionalmente, tiene la desventaja de que aumenta en forma tardía, tiene baja sensibilidad y especificidad para predecir infección bacteriana grave. Vamos a referirnos entonces al menor de 3 meses. La escala de IOS, yo les había mencionado que se aplicaba para menor de 2 meses o que estaba diseñada inicialmente para menor de 2 meses, se extendió su uso al menor de 3 meses. Lo importante de esta escala no es que sepan cada parámetro, sino que le presten atención a qué parámetros evaluamos. Es decir, no necesariamente ustedes tienen que saber calcular el puntaje en cada caso, pero sí saber cuáles son los parámetros que miramos, que son afectividad, es decir, cómo responde el paciente ante los estímulos, si sonríe, si está irritable, si esta irritabilidad es consolable o no, si tiene o no esfuerzo respiratorio y cómo es la perfusión periférica. Fíjense los valores de sensibilidad y especificidad con una puntuación mayor o igual a 7. Y algo importante es que tiene un valor predictivo negativo para detectar infección bacteriana grave del 96%. En cuanto a los exámenes de laboratorio, como los niños menores de 3 meses, por medio del examen clínico, incluso utilizando las escalas, como mencionamos recién, no se puede descartar una infección bacteriana grave, siempre en todos los pacientes realizamos exámenes de laboratorio como parte de la evaluación. El paciente menor de un mes, que presenta fiebre sin foco, en todos los casos debe ser internado y a todos se les realizan los siguientes estudios. En sangre, hemograma, PCR cuantitativa y si está disponible procalcitonina y hemocultivos. Se toma una muestra de orina para análisis de orina completa y urocultivo. Se realiza punción lumbar para análisis físico y citoquímico e ingresan muestras para cultivo, PCR para herpes y enterovirus y se realizan estudios de imágenes. Es habitual que en la práctica se realice a todos los pacientes, pero la indicación concreta de radiografía y en función de la predicción de ciertos parámetros es si se sospecha compromiso respiratorio por clínica, porque el paciente está taquipneico o por la auscultación, o si presenta más de 20.000 glóbulos blancos. Por otra parte, si tuviera síntomas respiratorios, se puede tomar una muestra para realizar inmunofluorescencia o PCR para identificar virus en el aspirado de secreciones nasofaringeas. Si presentara diarrea, se realiza un directo de materia fecal y coprocultivo, si está disponible también coprovirológico. Y en todos los pacientes se realiza tratamiento antibiótico empírico. Algunos especialistas sugieren que podrían observarse y no tratarse todos los pacientes en caso de que en pacientes mayores de 15 días que presenten estudios normales y que no tengan antecedentes. Obviamente esta observación se realiza internado. Habitualmente, a los fines prácticos, tengan presente que todos los pacientes se cultivan, se policultivan y se medican.
En cuanto al lactante con fiebre sin foco de 30 a 90 días, a diferencia del neonato en el que hacíamos todo, es decir, todos los pacientes se tomaban todas las muestras y en todos los casos los medicábamos, en este grupo el objetivo es categorizar al paciente como bajo o alto riesgo según antecedentes y exámenes complementarios para poder así definir la conducta terapéutica. En este caso hay distintos criterios, como los de Rochester, de Filadelfia, de Pittsburgh, de Boston, entre otros. En esta tabla se comparan estos criterios. No es necesario que ustedes sepan las diferencias, van a ver que en realidad eh, tienen muchos factores en común, hay algunas diferencias entre valores de corte, porque así se fueron diseñados esos estudios, o estas fueron las variables que analizaron. Ahora en otra diapositiva voy a remarcarles lo más importante. Entonces no es necesario que ustedes sepan las diferencias. Habitualmente se utilizan los criterios de Rochester, se llaman criterios de Rochester de bajo riesgo para infección bacteriana grave, porque cuando hicieron estos estudios lo que vieron es que los pacientes que reunían todos estos criterios no tenían infección bacteriana grave. Como lo que se busca es que sean muy sensibles, es decir, que no se nos escapen pacientes que nosotros creemos que no tienen nada y cursan una infección bacteriana grave, el objetivo fue definir cuáles eran los pacientes, el 100% de los pacientes que cumplían esos criterios. Entonces, por un lado, un criterio que es algo bastante abstracto, pero es muy importante, que es el estado general, que tenga buen aspecto general, es decir, que no aparente estar tóxico. Para esto se pueden utilizar las escalas de observación que mencionaba antes. Y después, que el paciente sea previamente sano, es decir, que sea un paciente nacido a término, que no haya recibido tratamiento antibiótico perinatal, que no haya estado hospitalizado más tiempo que la madre, que no haya sido tratado por hiperbilirubinemia no explicada, que no esté ni haya estado recibiendo tratamiento antibiótico, que no haya estado previamente hospitalizado y que no presente ninguna enfermedad crónica o de base importante. Que no tenga evidencia de infección de piel, de tejidos blandos, de articulación, de oído y que presente como valores de laboratorio un recuento de glóbulos blancos entre 5.000 y 15.000, que tenga menos de 1.500 callados, que tenga menos de 10 leucocitos por campo en el sedimento de orina y en niños con diarrea que tengan menos de 5 leucocitos por campo en el examen directo de materia fecal. Van a ver ahora que en el algoritmo propuesto por la Sociedad Argentina de Pediatría se incorporan otras variables. Entonces, en el lactante febril sin foco de 30 a 90 días de vida, se van a realizar los mismos estudios que en el menor de un mes, excepto el estudio del líquido cefalorraquídeo. Se va a reservar la punción lumbar para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de infección bacteriana grave, ya sea definido por antecedentes o exámenes complementarios. Recuerden, como les mencionaba en la diapositiva anterior, que para ser considerado de bajo riesgo se tenían que cumplir todas esas condiciones. Si no se cumplen alguna de esas condiciones, el paciente es considerado de alto riesgo. Y en aquellos pacientes que pese a pertenecer al grupo de bajo riesgo, por alguna razón yo quisiera medicarlos. Es decir, esto les puede sonar contradictorio. Si lo definimos como alto o bajo riesgo para definir si lo vamos a medicar, ¿por qué lo termino medicando si lo defino de bajo riesgo? Y eso tiene que ver con que es importante que no se medique ningún paciente sin haber realizado la punción lumbar. Si yo por alguna razón, porque hay algo que no me termina de convencer, más allá de estas definiciones que son bastante concretas como para considerarlo alto o bajo riesgo, si yo de todas maneras digo, bueno, me parece igual por las dudas que lo voy a medicar, es importante que sí o sí se realice la punción lumbar previamente. En aquellos lactantes mayores de 2 meses que están en buen estado general, con sospecha de ITU, esto tiene que ver con los resultados, ¿no?, de la orina completa, no es necesario realizar la punción lumbar y podría realizarse tratamiento ambulatorio si el seguimiento está asegurado. En caso de que esto no sea así, obviamente el paciente debe internarse y recibir el tratamiento. Entonces, es importante saber que en todo menor de 3 meses febril se van a realizar los dos hemocultivos y el urocultivo, independientemente de los resultados de los otros exámenes complementarios. Y esto tiene que ver con que, por un lado, los hemocultivos, aunque sea baja, existe la posibilidad de que el paciente presente bacteriemia oculta, incluso con criterios de bajo riesgo. Estos cultivos son positivos habitualmente dentro de las primeras 24 horas, sobre todo ahora que se utilizan métodos automatizados, entonces pocas horas después de tomar la muestra se detecta que son positivos y en ese caso se avisa para iniciar el tratamiento.
Y en cuanto al urocultivo, hay que tener presente que hasta el 50% de los niños de esta edad con infección urinaria pueden tener un sedimento urinario normal, es decir, sin reacción inflamatoria. Entonces, no descarta un sedimento normal la infección urinaria. Al igual que con los hemocultivos, con el desarrollo con el crecimiento bacteriano en el cultivo, iniciaríamos tratamiento. Entonces, se plantean dos escenarios en el paciente de 30 a 90 días con fiebre sin foco. En los pacientes que están con aspecto tóxico, el camino es bastante evidente, es decir, esos pacientes se internan, se toman las muestras que mencionaba antes, hemograma, proteína C reactiva, orina, urocultivo, hemocultivos por 2, muestra de líquido cefalorraquídeo, muestra de materia fecal, biológico de secreciones nasofaringias, todo lo que les mencionaba antes, se interna y se medica. En el paciente que está en buen estado general, entonces, se van a valorar antecedentes, hemograma, proteína C reactiva, orina completa, urocultivo, hemocultivos por 2, las muestras de materia fecal que les mencionaba y de secreciones nasofaringias, y en función de eso vamos a definir si es un paciente de alto o bajo riesgo. Es decir, el paciente que es de bajo riesgo, que tiene entre 5 y 15.000 glóbulos blancos, menos de 10.000 neutrófilos, menos de 1.500 callados, una relación callados-neutrófilos menor a 0,2, un sedimento urinario normal, en caso de que sea necesario tomar muestras de materia fecal que también sean normales, y una proteína C reactiva menor a 20, si tiene el seguimiento asegurado, es decir, los padres tienen buen nivel de alarma, tienen accesibilidad al centro de salud, está la posibilidad de realizar tratamiento ambulatorio con conducta expectante, seguimiento, mejor dicho, ambulatorio con conducta expectante. En caso de que no se den todas estas condiciones mencionadas previamente, el paciente se interna y se observa. En caso de que el paciente tenga criterios de alto riesgo, se va a internar. Vamos en este caso a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, la radiografía de tórax, como les mencionaba antes, en función de la clínica del paciente o si tiene más de 20.000 glóbulos blancos en el hemograma, y se instaura tratamiento antibiótico parenteral. Bueno, en cuanto a la etiología y en función de su tratamiento, hay que tener presente, como les decía antes, que la mayoría de estos cuadros febriles son secundarios a infecciones virales, por rotavirus, por virus sincicial respiratorio, por enterovirus. Las infecciones bacterianas graves causadas por Escherichia coli y Streptococcus galactiae son más frecuentes en neonatos. En la galactiae disminuyó su frecuencia por la profilaxis intraparto, por lo que actualmente Escherichia coli es el germen más documentado, seguido por gram positivos como enterococos, Streptogrupo B, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Otros gérmenes como Klebsiella, Enterobacter, Neisseria meningitidis, Haemophilus, Salmonella, y si bien Listeria monocitogénese es un agente probable, casi no hay referencias en nuestro país. En las infecciones urinarias, la Escherichia coli es el germen más frecuente, dando cuenta hasta el 80% de los casos, y en niños con antecedente de internación en cuidados intensivos hay que considerar Staphylococcus aureus, Enterobacterias y Pseudomonas. En función de los agentes etiológicos mencionados recién, el tratamiento correspondiente es en neonatos, ampicilina gentamicina cuando no haya compromiso meningio y cefotaxima ampicilina cuando no pueda descartarse. En lactantes de 30 a 90 días con alto riesgo, el tratamiento propuesto es ceftriaxona 80 a 100 mg kilo día o cefotaxime 150 mg kilo día en forma parenteral, más ampicilina 200 a 300 mg kilo día. Este tratamiento, luego de 48 a 72 horas, si los cultivos son todos negativos, se va a suspender o en caso de que se resulten positivos, se van a adecuar al germen identificado y a su correspondiente antibiograma. Vamos ahora a hablar del abordaje en niños de 3 a 36 meses. En este grupo etario, las vacunas empiezan a tener un rol importante. Es decir, con el advenimiento de nuevas vacunas y la aplicación masiva, se documentan cada vez menos casos de infección bacteriana grave. Por un lado, Haemophilus, antes de la inmunización contra Haemophilus influenzae B, el riesgo de bacteriemia oscilaba, el riesgo global, ¿no?, entre un 2,8 y un 11,6%. Luego de la introducción de esta vacuna disminuyó a un 0,9 o 3%. Y la inmunización contra Haemophilus ha reducido más del 95% la incidencia de este germen como causa de enfermedad invasiva. En cuanto al neumococo,
se estima que la incidencia de bacteriemia oculta por Streptoneumoníae en áreas de adecuada cobertura de vacunación debería caer a menos del 0,1% y la incidencia global de bacteriemia oculta a menos del 0,25%. Aunque ya hace unos años que se aplica la vacuna 13 valente en nuestro medio, hay que tener presente que antes, hasta hace no mucho, la vacuna que se aplicaba era la heptavalente con una cobertura adecuada para el hemisferio norte, pero no era tan buena para nuestro medio. Entonces, no está del todo determinado todavía cuál es el impacto. Esto es lo que se considera que probablemente sea el impacto en nuestro medio por los estudios que ya hay y extrapolando un poco lo que pasa en el otro hemisferio. Y por otro lado, en cuanto a Neisseria meningitis, aproximadamente 0,02% de los pacientes de 3 a 36 meses con fiebre sin foco mayor a 39 grados tienen bacteriemia oculta por meningococo. La presencia de petequias o lesiones purpúricas fuera del área de Valsalva constituyen un signo importante de alerta y la mitad de los pacientes con bacteriemia oculta por meningococo puede desarrollar meningitis. ¿Cómo definimos en este grupo etario el riesgo de infección bacteriana grave? Acuérdense que a un repaso en los menores de un mes nosotros decíamos como si fueran todos de riesgo, en todos hacemos todos. En los pacientes que tienen entre 1 y 3 meses considero de bajo riesgo los pacientes que cumplen ciertas condiciones, tanto antecedentes, clínica como de laboratorio. Y en este caso voy a definir antes en qué pacientes yo considero que hay que hacer algo y en qué pacientes considero que a priori no hay que hacer nada. Es decir, hay pacientes mayores de 3 meses que se revisan y no es necesario hacer ningún estudio, por lo menos inicialmente. ¿Cómo defino este riesgo inicial? Por un lado, por el estado de vacunación, por otro lado, considerando la edad, sabiendo que a menor edad el riesgo es mayor, tanto por el desarrollo inmunitario como por las inmunizaciones recibidas, es decir, por una cuestión de maduración, y por otro lado, por la inmunización que se realizó por medio de las vacunas. Después me voy a basar en el estado general y en la temperatura, considerando que a mayor temperatura, esto es proporcional, el riesgo de infección bacteriana grave es mayor, por lo que se jerarquizan los registros a partir de 39 grados centígrados. Bueno, esta es la escala de observación desarrollada por la Universidad de Yale, que es mencionada previamente, para pacientes de 3 a 36 meses. Como les comentaba antes también, no es necesario que ustedes sepan cada uno de estos ítems, pero sí los parámetros clínicos que miramos en la evaluación de los pacientes. Y estos parámetros son la calidad del llanto, cómo interactúa con sus padres, es decir, si llora, si se puede consolar con los padres, cómo está el paciente, si está alerta, si está tendiente al sueño, cómo es la coloración, cuál es el estado de hidratación del paciente y cuál es la respuesta social del paciente. Y fíjense que con una puntuación menor a 10, el riesgo de infección bacteriana grave es, con una puntuación menor o igual a 10, es del 2,7%. Con una puntuación de 11 a 15, el riesgo pasa a ser del 26%, y con una puntuación mayor o igual a 16, el riesgo es del 92,3%. Es decir, que son parámetros que tienen cierta utilidad para definir la conducta posterior. En cuanto a los exámenes complementarios, como les mencionaba inicialmente, no se justifica la realización de estudios complementarios en la mayoría de los pacientes. Estos pacientes tienen que estar en buen estado general, tener un puntaje en la escala menor a 10, no tener antecedentes patológicos ni presentar compromiso inmunológico, estar adecuadamente vacunados, tener fiebre menor a 39 grados centígrados, de menos de 24 a 48 horas de evolución. Se recomienda realizar un análisis de orina completa y urocultivo para que en este grupo de pacientes el sedimento urinario tiene más valor, pero en general tomamos la muestra orina completa y urocultivo en el mismo acto por las dificultades técnicas. Entonces, yo lo dejo entre paréntesis como para que tengan presente que un paciente con orina completa normal muy probablemente no tenga infección urinaria. De todas maneras, en general tomamos ambas muestras. Entonces, ¿en qué caso tomamos estas muestras de orina? En el paciente con fiebre sin foco, que tiene más de 24 o 48 horas de evolución, y o fiebre elevada, 39 grados centígrados o más,
y o antecedente de infección urinaria. Hay que recordar que la causa bacteriana más frecuente de fiebre sin foco es la infección urinaria. Casi el 10% de los pacientes de esta edad que tienen fiebre sin foco tienen infección urinaria. ¿Cuál va a ser la conducta entonces en los niños de este grupo etario que tienen fiebre sin un foco evidente? Empiezo como en el caso anterior por los pacientes que tienen aspecto tóxico, son los pacientes como más fáciles en cuanto a la conducta, es decir, esos pacientes se internan, se toman todas las muestras y se instaura tratamiento antibiótico parenteral. Los pacientes que están en buen estado general, el primer parámetro que tomo es la fiebre, es decir, si el paciente tiene menos de 39 grados centígrados, en principio voy a realizar control ambulatorio. Si el paciente persiste febril, si está más de 24 o 48 horas con fiebre, se va a realizar el análisis de orina y en caso de que esta sea patológica, obviamente se va a medicar y en caso de que sea normal, se plantea la realización de hemograma y proteína C reactiva para tener un criterio más como para clasificarlo de bajo o alto riesgo. El paciente que tiene más de 39 grados centígrados y que tiene un seguimiento asegurado, lo puedo manejar como el que tiene menos de 39. Estoy hablando de un paciente que el examen físico es normal, ¿no? Entonces, si tiene un seguimiento asegurado, puedo esperar estas 24 o 48 horas con pautas de alarma. Si, si pasan más de ese periodo de 24 o 48 horas, igual que en el paciente con menos de 39 grados, voy a hacer el análisis de orina. Lo mismo voy a hacer en el paciente que no tiene un seguimiento asegurado, es decir, voy a tener que descartar la infección urinaria de forma más precoz. Tomo la muestra de orina con el urocultivo, como les mencionaba antes, se realiza hemograma proteína C reactiva y en función de estos parámetros voy a definir como de bajo riesgo los pacientes que tienen entre 5 y 15.000 glóbulos, entre 5.000 y 15.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, menos de 10.000 neutrófilos, menos de 1.500 callados, una relación callados polimorfo de 0,2, menor a 0,2 y una proteína C reactiva menor a 20. Todos estos parámetros son los mismos que en el paciente menor de 3 meses. En caso de que no se cumplan todos estos criterios, el paciente va a ser clasificado como alto riesgo y se tomarán hemocultivos, radiografía de tórax si tiene más de 20.000 glóbulos blancos, si tiene clínica compatible, y en función de esto se plantean dos escenarios que pueden ser tanto de tratamiento antibiótico parenteral en forma ambulatoria como internación. Importante entonces de este escenario es que la fiebre es clave como para poder definir qué es lo que tengo que hacer, entonces tomo como referencia los 39 grados, y por otra parte, que es fundamental en los pacientes que persisten febril o que tienen fiebre alta, realizar el análisis de orina completa, porque esto es la infección bacteriana que con más frecuencia voy a necesitar tratar. En cuanto a la etiología, la inmensa mayoría son infecciones virales. El neumococo sigue siendo la causa más frecuente de bacteriemia oculta, dando cuenta del 90%, seguido por el meningococo. Ha aumentado por la introducción de las vacunas la frecuencia relativa del resto de los gérmenes, de Escherichia coli, de Salmonella, de Staphylococcus aureus y de Haemophilus influenzae B, que se presenta en niños no vacunados con inmunodeficiencia o en áreas de baja cobertura de vacunación. El tratamiento propuesto entonces es, si la orina completa es compatible con infección urinaria, iniciar tratamiento antibiótico empírico vía oral con cefalexina 75-100 mg kilo día habitualmente. Para el antibiótico como de tratamiento empírico inicial en forma parenteral, se utiliza ceftriaxona 50 mg kilo día. Se sugiere su administración en pacientes pequeños, especialmente menores de 6 meses, con temperatura elevada, con falta de cobertura frente a Haemophilus y Streptococcus pneumoniae, y se puede realizar tratamiento ambulatorio con dosis intramuscular y controles diarios hasta cultivos negativos por 48-72 horas. Yo les mencionaba entonces en el algoritmo propuesto qué pacientes debían tratarse y cuáles no. En esta diapositiva hago la salvedad de cómo se actúa en pacientes menores de 6 meses, febriles y que no tienen buena cobertura con las vacunas. En el resto de los pacientes sería lo que está planteado en el algoritmo y en aquellos pacientes, como les decía antes, que se plantea el tratamiento parenteral, hay dos escenarios posibles, que son los pacientes que están bien y que tienen buena posibilidad de seguimiento y que requieren antibiótico por tener laboratorio de riesgo,
En ese caso, en que esté todo bien, podemos hacer tratamiento parenteral en forma intramuscular y el paciente se cita a las 24 horas, se vuelven a leer los cultivos, se vuelve a revisar al paciente. Si los cultivos siguen negativos, se aplica una segunda dosis de ceftriaxona y se vuelve a citar, repitiendo este procedimiento por 48 o 72 horas y en caso de que todo sea negativo, se suspende el tratamiento antibiótico parenteral y el paciente continúa con los controles en forma ambulatoria. En caso de que se identifique algún germen, el paciente deberá internarse y recibir el tratamiento en forma endovenosa. Algunos autores sugieren que en pacientes con buen estado general, vacunación completa, a pesar de tener laboratorio de riesgo, se puede realizar seguimiento ambulatorio estrecho a la espera de resultados de cultivo sin tratamiento antibiótico. Yo les acoté esta salvedad porque figura en el consenso de la Sociedad de Pediatría y esto tiene que ver con la marcada disminución de infecciones bacterianas graves por estos gérmenes que les mencionaba antes debido a la introducción de las vacunas, al agregado, digamos, progresivo de las vacunas para estos gérmenes, para los gérmenes capsulados. De todas maneras, este ítem tómenlo con muchas pinzas, digamos. Y en el caso de que en los hemocultivos se desarrolle meningococo, salmonella o Haemophilus influenzae, está indicada la punción lumbar, no así en el neumococo. Esto tiene que ver con el riesgo de meningitis en los pacientes que tienen hemocultivos positivos para estos gérmenes. Para finalizar, como conclusiones, solo un grupo de pacientes con fiebre sin foco van a tener infección bacteriana grave. El desafío principal es reconocer cuáles son estos pacientes a través de valoración clínica y, según el grupo etario y de ser necesario, por medio de exámenes complementarios. La vacunación ha ido modificando claramente este escenario, por lo que aún muchos aspectos de estas recomendaciones están siendo revisados y la incorporación de nuevos exámenes, como por ejemplo la procalcitonina, y se siguen buscando marcadores, podrían mejorar la sensibilidad y especificidad de los criterios utilizados actualmente. Y como bibliografía recomendada, más allá de que es extensísima la bibliografía sobre el tema, eh, les recomiendo el consenso para uso adecuado de antibióticos en el niño menor de 36 meses con fiebre sin foco de infección evidente, publicado en Archivos Argentinos de Pediatría en el 2017. Lo pueden descargar de internet directamente. Y en forma complementaria, que describe un poco más la utilidad de los distintos exámenes realizados, el libro de infectología pediátrica ya tiene varios años, desde el 2007, de el doctor Paganini. Muchas gracias.